En este vídeo vamos a ver qué nos dice la ciencia del aprendizaje de idiomas y vamos a compararlo con las prácticas más comunes que se hacen en los colegios e institutos. Además, quedaros hasta el final porque vamos a desgranar los mejores consejos de los mayores expertos en este tema. Cómo aprender un idioma eficientemente. ¡Vamos allá! Educación ISAC. Aprendizaje de idiomas. Está a la vista de todos que las cosas con el aprendizaje de idiomas no se están haciendo bien. Según la última edición del English Proficiency Index, o el índice de dominio del inglés, en España estamos en el puesto 26 de 34 países europeos. Y no es casualidad que los países que están en primeros puestos, como Suecia o Finlandia, dedican la mayor parte de su tiempo a escuchar y a reproducir el idioma. Es decir, justo lo contrario que hacemos nosotros. Nosotros muy de vez en cuando hacemos un poco de escucha en clase y prácticamente nunca de conversación. La pregunta es, ¿cómo vamos a aprender un idioma que ni hablamos ni escuchamos? Por favor, dejadme en los comentarios cuál es el objetivo principal que creéis que tiene aprender un idioma. Yo creo que es comunicarse, ¿no? Comunicarse con otras personas, poder entenderles y luego poder también transmitirle nuestro mensaje. Es decir, la comunicación es cosa de dos. Y luego vemos en las clases que cada uno está a lo suyo, a su libro de texto, a sus ejercicios gramaticales, a su examen. Bueno, esto es lo más evidente. Ahora vamos con la evidencia. ¿Qué nos dice la ciencia del aprendizaje y qué se hace? La ciencia del aprendizaje nos advierte de que debemos hacer una práctica continuada y espaciada en el tiempo. Es la máxima esta de la neurociencia de úsalo o piérdelo. El sistema educativo normalmente estructura los contenidos de forma transversal. Hoy, por ejemplo, damos el presente simple y quizás lo damos durante una semana y no lo volvemos a tocar durante un año. Así fácilmente se nos olvida y difícilmente vamos a llegar a dominar el presente simple. Es como ir al gimnasio a hacer pesas durante una semana y luego ya no volver a tocar ese grupo muscular. Así no podemos llegar a obtener verdaderos beneficios a largo plazo. Para controlar y dominar bien un idioma necesitamos la práctica, es decir, damos hoy el presente simple y en cuanto podamos lo ponemos en práctica, nos ponemos a movilizar ese idioma. Y además, luego lo volvemos a dar al día siguiente, a la semana siguiente, a las 2 semanas, lo vamos recordando y reforzando para que se consoliden bien esos aprendizajes en nuestra memoria y que podamos utilizarlo de una forma ágil. Y además esto a los profesores les da esa falsa ilusión de competencia, de progreso. Han aprobado el examen, por lo tanto ya se lo saben. Pero lo cierto es que al año siguiente hay que empezar prácticamente desde cero porque se les ha olvidado casi todo. Es úsalo o piérdelo. Si no lo están utilizando, si no lo están practicando durante más tiempo, lo acaban perdiendo. Por eso es tan importante programar las sesiones de estudio, para que se repita y recuerden y refuercen el aprendizaje. Se aprende haciendo, quedaros con esto, no escuchando clases teóricas sobre gramática. Claro, para los alumnos es muy cómodo sentarse en una silla y simplemente escuchar la clase teórica, pero claro, el problema viene cuando necesitan utilizar ese conocimiento y se dan cuenta de que no es realmente útil lo que han aprendido. Cuando quieren ir a una entrevista de trabajo, le entran los sudores fríos, cuando quieren ir a un viaje y no entienden a nadie, no pueden comunicarse con otras personas. Claro, ahí es cuando empezamos a buscar soluciones rápidas, ¿no? Ese curso de 7 días, esos gurús que te prometen aprender inglés en da igual 7 días, 7 meses, sabemos que es imposible, que para dominar un idioma necesitamos de dedicación, mucho tiempo y esta práctica variada, continuada y espaciada en el tiempo. Y la ciencia también nos advierte de la importancia del contexto. Aprendemos mejor algo dotado de contexto y contenido. Nuestro cerebro trabaja en red. Necesitamos de contexto, imágenes, sensaciones, relaciones, emociones,
para poder reforzar esos aprendizajes, esas redes neuronales y poder aprender eficientemente. Todos los elementos de una red están interconectados y comparten e intercambian información. Por lo tanto, cuanto más contexto, cuantos más estímulos diferentes le demos, cuanto más sensaciones y emociones y más relacionados estén unos conceptos con otros, más eficientemente podemos recuperar esa información que se habrá almacenado de una forma mucho más sólida. Esa sincronización entre neuronas es fantástica y muy potente si sabemos utilizarla en el aprendizaje. Es como cuando hueles algo, por ejemplo una naranja, y te viene rápidamente a la mente la imagen de la naranja o incluso lo sabrosa que podría llegar a estar. Así, en el caso de que se nos olvidara el significado de una palabra, podría activarse la memoria visual para mostrarnos la imagen asociada con la palabra. O quizás te falle la memoria semántica al escuchar drink, pero te viene a la cabeza el gesto de beber que realizaste cuando la aprendiste. Por eso nos damos cuenta de lo ineficiente que es tratar de memorizar listas de palabras, de vocabulario, de verbos. No funciona porque nuestro cerebro necesita mucho mayor contexto. Bueno, los libros de inglés muchas veces tratan de favorecer este principio, poniendo imágenes y CDs, lo cual es fantástico, pero en las clases podemos hacer todavía esto de una manera mucho más potente. Podemos dar clases mucho más dinámicas en las que el objetivo principal sea esa comunicación, tratar de crear entornos de supervivencia como en un mercado, un centro comercial, cómo comprarías comida, cómo pedirías a un camarero. Todo eso realmente les va a favorecer el aprendizaje porque va a ser mucho más real y van a tener que practicar comunicándose. Hablando con expertos. Uno no consolida un buen dominio de un segundo idioma hasta que no pasa por muchas experiencias de comunicación. Richard Vaughan defiende que la velocidad a la que aprendas un idioma viene principalmente determinada por la cantidad de situaciones incómodas y desafiantes a las que te expongas. Por eso nos estamos equivocando al penalizar el error en las escuelas, porque les estamos arrebatando el arma más potente que tienen a la hora de aprender cualquier cosa, pero sobre todo un idioma, porque tienen que utilizar eso que saben constantemente, equivocándose y aprendiendo de esos errores y de esas situaciones desafiantes que les ponen a prueba. Cuando penalizamos el error y lo empiezan a ver como algo malo, empiezan a perder esa confianza en sí mismos de darse cuenta de que el error es parte del proceso y que es algo necesario y que lo importante es aprender de ellos y no tener vergüenza por equivocarnos. En su libro Si quieres puedes, muy recomendable por cierto, dice que para llegar a dominar un idioma debes trabajar 3 habilidades muy diferentes. Comprensión auditiva de millones de combinaciones gramaticales, confianza para expresarse sin perder la seguridad a pesar de cometer errores y agilidad con la estructura al hablar. Bueno, pues increíblemente el sistema educativo no atina ninguna de ellas. Solo tenemos que fijarnos en la prueba de final de bachillerato. Comprensión de un texto, responder unas preguntas, análisis de errores gramaticales, redacción. Es decir, les estamos preparando más para escribir que para comunicarnos en una situación real. Claro, ¿qué queremos? ¿Prepararles para escribir un email cuando ahora tenemos softwares que te dicen los errores gramaticales y traductores increíbles? Digo yo que el sentido real es poder desenvolvernos en una conversación. Y en relación con esto, nos encontramos en inglés también el contenido de alta frecuencia. En inglés, 1000 palabras suponen el 85% de lo más usado en la vida cotidiana. Por eso debemos centrarnos en esto, en estas 1000 palabras y ponernos a practicarlas con todas esas combinaciones de la gramática más básica. Y no tratar de abarcar mucha información, porque eso a la hora de utilizarlo nos va a trabar y va a producir esa famosa parálisis por análisis. Pero mucho cuidado con esos gurús que nos venden
cursos de aprende inglés en poco tiempo con tan solo 1000 palabras. Sí, parece que es cierto que con 1000 palabras puedes desenvolverte bastante bien, si son las correctas. El problema es que hay que moverlas. Hay que hacer más de 70 millones de permutaciones y combinaciones con la gramática. Por lo tanto, no os creáis nada que os diga que en poco tiempo vais a poder adquirir el idioma. Que no, que se necesita tiempo, dedicación, mucha práctica. Así que lo realmente interesante sería, pues, 15% de la sesión, de una sesión de estudio de inglés, pues dedicarla más a memorizar y a ciertas reglas gramaticales y luego ya el resto de la sesión a ponerlas en práctica. En conclusión, para aprender un idioma eficientemente debemos centrarnos en lo más esencial. Esas 395 palabras más importantes y más comunes de pronombres, preposiciones, verbos, adverbios, adjetivos y conjunciones, más 500.000 palabras de vocabulario y esos 53 tiempos verbales muy claros. Y teniendo esto en mente, me gustaría hacer una reflexión con vosotros. ¿Vamos a seguir conservando y perpetuando un sistema en el que la mayoría de los alumnos, después de más de 15 años tratando de aprender inglés con clases todos los años, no saben ni siquiera seguir una conversación simple en inglés? Creo que deberíamos replantearnos el sistema y los profesores y los padres lo estáis perpetuando a pesar de haberlo vivido en vuestras propias carnes. Y luego nos engañamos pensando que la culpa de que no aprendan es de los estudiantes. Pero ¿cómo va a ser su culpa si nos damos cuenta de que los métodos que estamos utilizando son completamente ineficientes y que van en contra de la evidencia y además no les estamos enseñando a aprender? Es como tratar de enseñar a alguien a pescar sin decirle cuál es la mejor forma de hacerlo y sin darle una caña. Es completamente absurdo. Bueno, me alegro de que te hayas quedado hasta el final del vídeo y me encantaría que pusieras en los comentarios cuál es tu experiencia aprendiendo idiomas, aprendiendo inglés, algunos consejos que nos puedas dar. Sería genial para ampliar esta comunidad y que todos nos podamos beneficiar de nuestros conocimientos. Así que, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.